Bien, entonces, dentro de los principales comandos que ustedes conocen o desconocen, tenemos los comandos de DML. Los comandos de DML son aquellos comandos que me van a permitir manipular la información. Cuando hablamos de manipulación de la información, estamos hablando de comandos de inserción, de eliminación, de actualización y realmente ahí los tenemos. Tenemos una categoría que es el DQL, que son los comandos de consulta. Para los comandos de consulta tenemos el set. Vamos a empezar a abordar cada uno de ellos con las tablas. Entonces, por favor, iniciar el servidor MySQL, seleccionan la base de datos que están trabajando para comenzar. Entonces, vamos a empezar a trabajar con las tablas más básicas de todas. Cuando hablamos de las tablas más básicas, estamos hablando de país, departamento y ciudad. ¿Okay? Lo primero que tengo que descartar, o tengo que conocer, así yo haya creado la base de datos, debo asegurarme cuáles son los principales atributos, registros, columnas que tiene una tabla. Entonces, acá entramos a país. En este momento podemos observar que tenemos dos columnas. Vamos a comenzar con el comando más fácil de todos, que es el comando de inserción. Este comando de inserción me permite crear nuevos registros. El comando es insert into. Y a continuación va la tabla. Ojo, esos paréntesis cuadrados que estoy colocando ahí no es para que ustedes los coloquen. Simplemente un indicador que estoy utilizando dentro de la sintaxis. A continuación vienen las columnas que tengo en mi tabla. Es importante que nosotros especifiquemos todas las columnas que contiene la tabla. Y es muy importante que seamos organizados. La manera de cómo yo coloco las columnas es la misma manera de cómo voy a pasar los datos a la base de datos. Si ustedes colocan una columna primero y luego la otra e invierten los valores, posiblemente van a tener errores. Sobre todo cuando los dos tipos de datos, los tipos de datos son diferentes. Donde coincidan, pues de buenas, pero al momento de ver la información, pues de malas, porque está invertida. Luego va la palabra reservada, values. Y por acá vamos a tener los diferentes valores que voy a pasarle a la base de datos. Cuando estamos hablando de valores de tipo varchar, nosotros debemos acostumbrarnos
a pasar ese valor en comillas simples. Cuando estamos trabajando valores de tipo fecha, esos valores se deben pasar entre comillas. Cuando los valores son numéricos, nosotros debemos pasar esto nativamente. Es importante que tengan en cuenta ese tipo de elementos al momento de construir una inserción. Nosotros tenemos la tabla de país, donde esa tabla de país va a contener dos elementos. Esos dos elementos son la llave principal y el nombre. Cuando nosotros utilizamos autoincrementales no es obligatorio especificar la columna. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos por acá, solamente tengo un elemento llamado nombre. Pero de esa manera extraña que cuando uno usa la autoincremental, se le puede dar el valor desde donde inicia el autoincremental. Haga lo que quiera. Le estoy dando unas pautas. Ya usted puede insertar. El problema va a estar es que usted puede generar. Si usted lo hace, tiene que modificar el índice de la base de datos para que él sepa en dónde vamos. Entonces, es muy importante que ustedes lo hagan. Igual ahorita se queda otra vez. Entonces, teniendo en cuenta cada uno de estos elementos, nosotros podemos determinar. Póngale en modo el televisor, por favor. Gracias. En este momento nosotros podemos simplemente copiar esto y pegarlo acá. Y él automáticamente nos va a decir que se afectó una columna. Eso quiere decir que lo más probable es que el registro se guardó en la base de datos. Ahora, así como puedo insertar, yo necesito verificar que la información realmente se encuentre en esa tabla. Para eso tenemos el comando select. ¿Okay? El comando select, como les indicaba anteriormente, se utiliza para poder obtener las columnas o información de una tabla. El select tiene un elemento que es conocido como el comodín, que es el asterisco. Pero si ustedes se quieren rajar, colóquenlo, porque ya no se los voy a validar. En las buenas prácticas, ustedes deben especificar todos los nombres de las columnas que van a visualizar. Y si son todas, todas van. ¿Por qué es buena práctica? Porque al usted dejar el asterisco, le deja al DBMS que haga la comparativa primero de cómo se llama la columna, cuál es la longitud, cuál es el tipo de datos, y en esos pasos él se va a demorar.
y cada vez que usted ejecute la columna va a repetir lo mismo. Eso no es muy notable si usted tiene uno o dos registros, pero cuando tiene 100.000 o 1.000.000 de registros, pues ahí sí le va a pesar. ¿Ok? Entonces lo recomendable es siempre tener los nombres de las columnas que quiero visualizar. En este caso, no me importa que ustedes lo hayan leído en la cartilla de XXY, les estoy dando las pautas. Que no las sigan, bueno, está bien, ya no me pongo bravo. Entonces aquí voy a colocar el ID y el nombre. Es muy importante que al momento de definir las columnas deben coincidir con el nombre de las columnas que ustedes tienen en la base de datos. Por orden y que se vea más bonito, vamos a colocar el from. El from es una cláusula que nos va a permitir a nosotros definir hacia qué tabla voy a hacer la consulta. En este caso le voy a decir qué país. Y simplemente voy a colocar un punto y coma. Ahora, si yo llevo esto me va a mostrar Colombia. Y efectivamente me insertó Colombia con el consecutivo. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar muchos países? Para agregar muchos países, pues es bastante sencillo. Simplemente lo que tenemos que tomar en cuenta es que este señor debemos duplicarlo dentro de la misma sentencia. Pero ojo, aquí vamos a tener un error si yo trato de insertar Colombia, porque lo va a repetir. Entonces, el primer ejercicio que ustedes van a tener que hacer es alterar la tabla y poner que el campo nombre sea único. Por favor, háganlo. Ya que les llegó el internet, que sea único. País. Están los dos puntos acá. ¿Cómo saco acá el punto y coma, marica? Vamos en la yaca. Profe, ¿de que no acá no sale? Ahí está, mire, ese clave único. Entonces, inserte de nuevo otro nombre. Sí. Pues él automáticamente nos va a decir que estamos violando, la integridad referencial. Está diciendo que estamos identificando una entrada. ¿Okay?
Vale, gracias. No sé por qué, pareciendo, de pronto tiene un bot que banea el código. No, mentira, no, ni idea. Yo lo hace. ¿Cómo van? Sí, depende, porque es que el modify es para otra cosa. El alter table normalmente se utiliza para poder alterar la información de la estructura y el modify se utiliza para más que todos los tipos de datos y nombres. Yo le estoy dando el comando, usted verá cuál usa. Porque en un momento yo le puedo decir, necesito que me altere. Y si me encuentro con el modify, créame que no me lo voy a valer. ¿Cómo? Obviamente, pues él debe comparar caracteres y hay que validar si es mayúsculas o minúsculas. Por eso es que ustedes antes de guardar tienen que especificar el formato. Bueno, jóvenes, entonces, si yo quiero ingresar a otro país, pues simplemente voy a repetir lo mismo. Y lo único que voy a hacer es a copiar esto, pero lo único que voy a hacer es a separarlo por una coma. Entonces aquí voy a colocar Ecuador, Panamá. Voy a llevarlo así. Entonces, me está reportando un error que me está diciendo que la sintaxis está mal. Que por favor chequee dónde está Panamá. Es muy importante, jóvenes, que ustedes aprendan a interpretar los mensajes de error. En este caso estamos cometiendo un error intencional que en teoría ya sabemos que es porque nos falta una coma. Entonces lo que voy a hacer acá es venir, pongo la coma y entonces vamos a mirar el select, que me muestra. Entonces aquí tenemos a Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. El orden lo está haciendo a través de qué columna, de nombre. ¿Listo? Y ahorita vamos a ir avanzando con todos esos elementos que nos van a permitir organizar de ascendente, descendente, todo depende del criterio que nosotros tengamos. ¿Ok? Todo depende del criterio. ¿Cómo? Sí, pero ya vamos para allá. ¿Cómo? O sea, cuando el centro 3 Colombia, pues ahí sí no sé cómo sería el comportamiento de la configuración que tiene MySQL. Ahí tendrías que entrar a revisar todo el archivo de configuración de la tabla y mirar sobre qué índice va. Y si usted necesita modificar el índice, puede modificarlo a través de la configuración. Ahora, por favor, van a hacer un ejercicio. Lo primero que voy a hacer acá, antes de ponerles el ejercicio, es
que vamos a ingresar información a departamentos. Nosotros sabemos que departamentos está relacionado con el país. Entonces, sí o sí, lo primero que van a tener que hacer es colocar el nombre del departamento como único y como segunda medida, para que nosotros podamos crear un departamento, ese departamento, si lo queremos asociar a un país, el país debe existir. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se debe estructurar la consulta que me va a permitir ingresar la data? Primero que todo me voy a llevar esa instrucción en la cual voy a cambiar mi tabla a departamento, donde sé que voy a tener tanto el nombre como la llave principal, donde la llave principal se colocó este nombre. Ahora, es muy importante que para poder establecer la relación o la inserción de la data, debemos especificar el código del país correspondiente al cual le quiero asociar el departamento. Entonces, si yo tengo acá Santander, le tengo que decir que Santander pertenece al código número 1, que corresponde a Colombia. Entonces, por favor, me van a llenar la tabla de departamento con todos los departamentos. Ustedes que son muy buenos para la parte geográfica. Todos los departamentos. Control C, luego para acá. Creo que se les acaba el internet. No, yo los departamentos. Agradezca que estoy enfermo. No reacciono ante esas situaciones en este momento.
Miren, en el Barça no pasa nada, tienes ¿Cómo? menos un Barça con ¿Cómo es eso? eso. Sí, señor. No, no porque Bogotá es distinto a capital.
Ya no me puse a cambiar. Lo voy a poner eso. ¿Qué? Lo voy a poner. Macata. Bogotá es. ¿Esto es la capital? ¿No estudiaron o qué? ¿Quién está diciendo que no? ¿Ella no estudió? ¿De Girón? Es que antes era Santa Fe. ¿Santa Fe salió? Obvio, efectivamente. Ah, pero ahora es una Z. Bolívar, sí, va a ser listo, hasta el 33, yo te parto. No ponía atención, pero oiga, le creé un nuevo departamento. Parce, ya de compartir, muchachos. Muchachos, compartan pantalla. ¿Quién? ¿Para qué le hago tantas? Tengo uno de más. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el suyo? A ver, 33. ¿Dónde está la que yo? ¿No? Mariana, señora, usted de contar. Llegó allá en la Ya me imagino. No, imagínate tú. Imagínese. Ay, yo como dije ya con la mira ese haciendo café arriba. Eso. Yo soy como los estoy colocando. No me des, ahora es que la pinche paña dice 39 actividades. Yo le dije programa. No, ya está única. Esos son los transmediales. Amazon, sí. No. Ahí sí. Ahí está.
¿Dónde tiene? Bogotá cuenta como municipio dentro del departamento de Cundinamarca. Bogotá es de Paraguay. Bogotá no lo he metido. 32 departamentos. Ahí están. Ahora sí, me uno. Lili. Nos faltó uno. Sí, Bogotá. Ninguno tiene Bogotá. Todos tenemos. No tiene Bogotá. ¿No? Sí. No, para le falta el tema. ¿No? Departamento. Ahí dice 32 departamentos. O sea, no lo metí en el departamento. ¿Se metió a Bogotá? ¿Cuánto le darían? Bogotá es de 33. No, literalmente con Bogotá. No, Bogotá es de 33. Ah, sí, tiene razón. ¿Cuándo? El nombre. Pero eso no significa cuándo. Bueno, no importa. Yo lo dije así. La condición, el nombre. Sí, son 32. Igual. ¿Qué le digo que parece? A ver, salió el ¿Qué le digo que parece? Ajá. Nombre, igual. Ah, sí, digo que ¿no? Ahí sí, ¿no? Creo que se vaya a hablar. Pero ¿qué se? Ahí dice. No, pero venga, aprovecha para preguntarle. Tenemos un pequeño error y quiero ver qué. Y crearle los datos. ¿Cómo que eso quedó grabado? Yo puedo crear el contenido. Bueno, ahí mientras que van trabajando, creo que el internet volvió. Ya se compartan por su hermana mía, María. Chicos, regálenme su atención acá. En las bases de datos existen unos elementos que se llaman los join. Los join pueden haber muchas traducciones, pueden traducir unión, junta, relación, bueno, cualquier cosa. Realmente un join es una unión que me va a permitir mostrar información de una o más tablas que se encuentren debidamente relacionadas, ¿sí? Yo les comentaba que estos join tenemos una similitud, vamos a estar por acá, a los famosos conjuntos, ¿sí o no? Realmente aquí tenemos unión, intersección, etc. Pero aquí reciben el nombre diferente. Tenemos inner join, donde me dice que el inner join, ¿qué hace? Intersección. ¿Sí? ¿Pero qué hace el inner join? Retorna los registros que coinciden entre el uno y el otro. Fíjense que entre paréntesis colocan la palabra inner. Significa que esa palabra puede ser opcional. No es obligatorio colocarla. ¿Okay? Tenemos el left join.
o el left outer join. ¿Qué dice? Que coincide con los de la... Y adivinen el otro que hace. Bueno, al revés. ¿Sí? Tenemos el full join. Retorna todos los registros que coincidan en al menos entre las dos tablas. ¿Sí? Entonces, digamos los más comunes que uno utiliza son el inner, left y right. ¿Sí? El full outer, pues hay necesidad de usarlo en ocasiones cuando necesito tener toda la información donde me valide que ese señor dependa de esto y que ese señor existe. Eso es lo único que hace. Entonces, vamos a mirar cómo trabajan dentro de SQL. Hasta aquí nos llegó la salud. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? La función es select, campo 1, campo 2, campo 3 y así sucesivamente. En este select siempre van las columnas en orden jerárquico. Quiere decir que las primeras columnas que yo quiero visualizar deben corresponder a la tabla principal. Luego los otros campos deben corresponder a la siguiente tabla. Entonces, from, aquí viene la tabla. Y aquí viene la palabra join. O como les dije, podemos utilizar inner join. ¿Okay? Donde ese inner join me va a permitir especificar cuál es el elemento que está relacionado directamente con tabla. Entonces, DBL1 on, hay que ponerlo on. Luego viene por acá, debemos colocar la PK de quién, de la tabla. Luego viene el igual, luego el FK. ¿El FK de quién? De la tabla 1. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado aquí a lo siguiente. Select from, yo quiero de país, puedo colocar join, no es necesario colocarle en el join, departamento. Luego en el on, donde vamos a colocar el, ojo, aquí es muy importante, para colocar los campos debemos especificar ese campo de qué tabla pertenece. Entonces aquí le debemos colocar país, ¿cierto? País. Punto, el nombre de la columna, en este caso ID. Pero resulta que en bases de datos existe algo que se llaman los alias, donde los alias me permiten colocarle un apodo o un sobrenombre corto a la tabla. Entonces, ¿cómo se coloca un alias? El alias se especifica con la palabra reservada as y a continuación el nombre del alias. Entonces me voy a expirar y voy a colocar únicamente P. ¿Sí? Lo mismo acá, yo puedo decirle as D. Pues el alias básicamente es una referencia hacia la tabla padre. En este caso P va a ser referencia a país. Entonces, sí, para simplificarlo, porque si no tendríamos que usarlo en toda la consulta. Señor. Sí, claro.
Digamos que en las buenas prácticas de programación, las cláusulas tenemos que aprenderlas a utilizar. Hay formas de hacerlo sin colocar tanta sintaxis, pero a veces dependiendo de una prueba u otra, yo les recomendaría siempre que traten de irse a la sintaxis adecuada, ¿sí? En este caso, desde un principio se ha pensado en el as, sino que en la medida que usted va evolucionando el lenguaje, pues pueden estar omitiendo otras palabras reservadas. Realmente yo soy muy tradicional en la parte de los nombres, ¿ok? Entonces ya queda a discreción de ustedes si utilizan o no utilizan. Yo les voy a obligar a utilizar el as. ¿Listo? Entonces aquí yo le voy a decir que quiero que me muestre de país el ID, quiero que me muestre de país el nombre y quiero que me muestre de departamento el nombre. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos una sentencia que nos va a permitir poder determinar la relación entre estas dos tablas. Quiere decir que aquellos elementos que no existan entre una y otra, pues no los va a mostrar. Vamos a ver. Entonces, como vemos, ahí tenemos una referencia donde tenemos el nombre y el nombre. Ustedes dirán, pero nombre y nombre de qué. Digamos que eso puede generar alguna confusión entre los dos. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo podría decirle acá, as nombre país, as nombre departamento. Entonces, ahí cuando ejecutamos la consulta ya vemos de manera muy clara que la primera columna del nombre corresponde al nombre del país y la segunda columna corresponde al nombre del departamento. ¿Okay? Esto al final, cuando se devuelve en una consulta, cuando tenemos el backend, él va a tomar estos elementos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la estructura del backend y especificar esos mismos nombres al otro lado, porque si no van a tener problemas al momento de consultar. ¿Okay? Por eso yo prefiero en algunas ocasiones a estos campos que son similares en todas las tablas colocarle nombre, país, nombre de, ¿para qué? Así me ahorro el alias y ya de una vez les estoy especificando. ¿Ah? Por ejemplo, el ID, cuando trabajemos con el ORM, tiene una característica específica para el backend, pero cuando lleguemos allá lo revisamos. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos la unión de dos tablas. Ahora, si yo quisiera ver cuáles son las ciudades que están asociadas al departamento y al país, pues entonces acá tendría que decirle enter y decirle join y le voy a decir ciudad as, voy a ponerse on, entonces viene departamento.id, ¿cierto? Porque cuando estamos hablando de la relación entre departamento y ciudad, y luego si le digo ciudad punto, entonces aquí la tengo,
Entonces, acá le voy a decir que quiero la ciudad punto nombre. Digo, haz nombre ciudad, qué sé yo. Control C. Entonces, como vemos, ahí me está mostrando la información correspondiente a Colombia, a los departamentos y a cada una de las ciudades. ¿Okay? Eso es muy importante porque a la hora de nosotros hacer consultas sobre las bases de datos va a influir en forma muy estricta sobre el backend. ¿Okay? Sobre el backend. Entonces, por favor, ustedes van a ejecutar esas instrucciones debidas en sus bases de datos. Van a jugar ahí con esos elementos, van a buscar en diferentes departamentos. Entonces, hagamos.